Aitareketa Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok aitorrentzako mintasunez, gure pekatuak Espiritu Santuak behar bezala ospatuak izateko. Errotik jauna. Kristo errotik jauna. Errotik dakigula jainko guztiza osoak gure pekatuak erabik eraman gaitzat betiko bizitzara. Egin dezagun jainko jauna, zugan itxaroten duten indarra, entzun bihurtzunez gure horiotza, eta zugabe, gizakien lagueriak ezer ezbait izake, emain duzu beti zure grazia eta laguntza, zure aginduak betez, zuretzat atsegigarri izan daitezen, gogoz eta egitez, zure Señor Jesucristo jauraren bitartez, zure Giza Espiritu Santuarekin, jainko karrera bizkaita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad, puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre nosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro
distinto a los de casa. Eso sí, si pasaba un peregrino, esto pues tampoco había que iban a tratarle mal, pero propiamente tenían que ser los de casa. Jesús quiere romper un poco esta circunscripción del amor. En un primer lugar, no solamente a los de un lugar concreto, nos tenemos que querer solo a los de Lecumberri o solo a los que son de aquí, no. El amor tiene que ser para todos. Por eso Jesús insiste mucho en aquella rivalidad que había entre judíos y samaritanos, insiste mucho en romper eso, en hacer ver a sus discípulos que no podía hacerse ese tipo de exclusión de un grupo concreto. Los samaritanos, como si fueran enemigos, los saludar, y en sus ejemplos, por ejemplo, una de sus parábolas más importantes le pone de protagonista bueno al samaritano para hacer entender que quiere él que nosotros vivamos como prójimo, que nosotros consideremos como prójimo. Y por eso, en primer lugar, Jesús nos hace romper esa circunscripción. Nos tenemos que querer todos, tenemos que sentirnos hijos de Dios todos. Es verdad que hay unas características más cercanas, pues puede ser más fácil, pero esto no puede de ninguna manera excluir a ningún grupo social, a ninguna persona, de ninguna manera, digamos, como prejuicio, sino al revés. Tenemos que sentirnos todos como hermanos y si nos cuesta más hacia algún grupo, pues todavía igual hacer un esfuerzo mayor, porque quiere Jesús que no sintamos a nadie como extraño, a nadie como de fuera. Y por otro lado, lo que es muy humano también, y nos habla a todos, aquellos que nos tratan bien, aquellos que nos quieren, aquellos que nos ayudan, es mucho más natural que esas personas. Y sin embargo, aquellos que no nos tratan bien, aquellos que no nos saludan, aquellos que nos rehuyen, aquellos que nos han hecho algo, pues esas personas no quererles. No digo odiarles, pero no quererles. Eso es algo tremendamente humano. Jesús quiere también tratar de que rompamos esa barrera, porque si no, al final se hacen unas espirales que no hay manera de solucionar nunca. Y no quiere Jesús que ese sea, digamos, el tiempo que pasamos en este mundo, que es limitado, no estemos enfadados y no nos podamos ver, no podamos, sino que tratemos de, hay puede haber situaciones irresolubles, pero al menos que tratemos de solucionar eso. Y por eso nos habla de amar también a dividir. Nos dice, si amáis a los que os aman, ¿quién pretendéis? Eso lo hace cualquiera. Si saludéis a los que os saludan, ¿qué hacéis de extraordinario? Y por eso nos piden los cristianos algo más. Y como decía ayer, esto no significa
al Señor. Escucha, Padre, la fe que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Jainko jauna, orain eskaintzen dizkizugun hoietan, aurkitzen ditugu bizitza honetako janaria eta biziberriaren sakramentua. Egizun gure gorputzainak ez daitezela gerta eginez ere hauen laguntzarik gabe. Jesu Kristo jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, sekara jagoiko jaunari. Egokina bai eta zuzen bai eta beti zuri eskerrak jauna aita guztiz santu jakoiko guztigu beti horri. Ez duzu gure korrespondentearik, baina zure doaila dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egitza hondiago zen, baina bai gure santuak ematen Jesu Kristo jaunaren bitartez. Horregatik, haindiru taldeekin batean, goresten zaitu pozez beterik kantatzen da. Santu, 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 dira Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure eskumean berinduza eta biztuetan horretuz, biziaren egia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Adalean zure salmentzen egartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen duzugu, Kristoren gorputzo lakartzen ditugunok Espiritu Santo
Jesucristo gure jauna zuk esan apostu duen bakea uste dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala nahi uzun izan bakea, eman batasuna, errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Jauna bakea beti zuekin. Ekar bezala